Hoy os traigo uno de los mayores duelos de titanes que se han dado en toda la historia del ajedrez. Garry Kasparov y Magnus Carlsen se han enfrentado en poquísimas ocasiones. Hoy vamos a ver una de sus mejores partidas, en la cual Magnus Carlsen iba con las piezas blancas y tenía apenas 14 años. La partida empezó con estas jugaditas, una defensa en lava por parte de Kasparov y caballo c3 de Carlsen, una de las más agresivas. De momento Kasparov pasa a la semieslava con la jugada e6. La diferencia es que, bueno, el alfil vemos que ahora se queda aquí dentro de la cadena de peones. Aquí hay muchas maneras de jugar, una de las principales es jugar simplemente con e3, defendiendo el peón de c4, pero Carlsen va de nuevo por la más crítica, alfil g5. Ventaja de esta jugada, saca el alfil fuera de la cadena de peones. Desventaja, bueno, permite algunas líneas como d por c4 capturando el peón, que en este caso Kasparov decidió no realizar. Hizo caballo de 7 y e3. Como digo, diferencia principal, el alfil ahora queda fuera de la cadena de peones. Si lo tuviéramos aquí, nos quedaría de una manera un poquito más pasiva. De momento, dama 5 de Kasparov, que intenta aprovechar el hecho de que el alfil no está aquí para meter un poco de presión por la diagonal a 5 e1. Y rápidamente con caballo de 2 lo que hace Carlsen es cerrar la diagonal y sobre todo controlar e4, ya que, bueno, otra jugada podría venir caballo e4 aprovechando la clavada, metiendo presión en el caballo y metiendo presión en el alfil. Es por ello que, bueno, aquí Kasparov sigue metiendo presión con alfil b4 y Carlsen tranquilamente defiende, bueno, su caballo de c3, ya que se amenazaba alfil por c3 ganando un peoncito. De momento Kasparov decide enrocarse y aquí planea el primer truco de la partida. Esta es una posición conocida, teórica, hay bastantes partidas, pero hay que tener mucho cuidado porque una jugada aparentemente muy normal, como podría ser alfil de 3, es directamente perdedora. Fijaos qué bonito, aquí la dama empieza a presionar ese alfil de g5 y tras de por c4 te atacan el alfil, te atacan el otro alfil y no te da tiempo de comer en f6 porque peón por te ataco la dama y luego me como tu alfil ganando una pieza. Si comes de caballo o lo que sea, simplemente, bueno, seguiría dama por alfil ganando la partida, ¿verdad? Por ello, Carlsen, bueno, hace la buena, que es simplemente sacar el alfil un poquito de manera más tranquila, y ahora, bueno, si te comen aquí, no te amenazan nada, con lo cual podrías comer tranquilamente, retomar en c4 con una posición compleja. De momento, Kasparov vaya a lo bestia, decide hacer e5 y quiere simplificar algunos peones centrales para intentar crear un peón aislado en la posición de Carlsen, que decide tranquilamente enrocarse y seguir con lo que sería su desarrollo. E por d y caballo b3 por parte de Carlsen, presionando un poquito a la dama y buscando ya más opciones extras para retomar ese peón de d4. De momento Kasparov se retira a b6 desde donde la dama está bien colocada y poniendo cierta presión en ese punto de d4. Carlsen tranquilamente come de peón, d por c y alfil por c4. Y bueno, pues tras toda esta serie de cambios ya se ha creado lo que llamamos un peón aislado, que sería este peoncillo de d4, ya que no tiene peones amigos, peones de su mismo color, en las dos columnas alrededor suya, ¿verdad? En este caso hay que pensar un poquito, bueno, cuál puede ser el plan de Kasparov y vemos si la posición de Kasparov realmente tiene un único problema. En este caso, el desarrollo tanto de su alfil de c8 como de su torre de a8. Para poder finalizar el desarrollo del mismo, pues básicamente necesitaría o bien mover el peón de b, que parece un poco complicado, o bien mover el caballito y sacar el alfil. ¿Qué pasa? Ni el caballo tiene buenas casillas, si lo quitas te estoy comiendo en f6, con lo cual podemos decir que ese peón de d4 está plenamente compensado por el dinamismo que tiene la posición de la flanca. De momento Kasparov decide hacer una jugada súper interesante, que es la jugada a5, cuya idea es, bueno, dar un poquito más de vidilla a la torre, buscar una 5, una 4, perdón, que tiene, bueno, para empezar atacaría al caballo y aparte podría llegar a dar una casilla como a5 a la torre para activarla y así de alguna manera, pues, solucionar un poco ese problema en el desarrollo. Carlsen decide evitar esta activación con la jugada 4, pero eso deja al alfil de b4 en un puesto defendido donde no lo pueden molestar con una jugada como a3 y afianza un poco lo que sería su posición. De momento Kasparov decide hacer dama c7, que bueno, básicamente libera la casilla b6 para que su caballo pueda acceder en algún momento. Sigue teniendo que tener un poco de cuidado porque realmente, bueno, siempre está mirando ese alfilillo al caballo de f6, pero bueno, es algo que poco a poco quiere mejorar. De momento está claro que las dos peores piezas de las blancas son tanto esta torre como esta, y Carlsen decide llevar la torre de a la casilla e1. Entonces, Kasparov, como digo, tiene que solucionar esto de alguna manera, decide hacer h6 y muy bien Carlsen, que sigue presionando con alfil por f6. Por cierto, una cosa muy importante de esta posición y que puede pasar un poco desapercibida, que es un truco táctico muy típico que puede llegar a funcionar a veces, pero no es el caso. Y es que alfil por h6, que parece una locura de jugada, realmente no es tan loca. La idea sería que en caso de g por h, viene dama g6, aprovecho la clavada,
como en H6 y crearía realmente mucho contrajuego. Pero Kasparov lo tenía todo bien planeado, y es que podría venir caballo G4, te ataca en H2 y simplemente podría retomar de caballo en H6, con lo cual realmente todo este contrajuego pues se iría a la nada, ¿verdad? Por ello que alfil H4, buena jugada de Carlsen y alfil D6, iba a decir yo caballo B6. Caballo B6 era otra que de hecho era muy interesante, aprovechando que si alfil por podrías capturar el alfil de C4. De hecho fue lo que hizo una jugadita después. Alfil D6 y H3 por parte de Carlsen. Como he mencionado, es importante mantener el alfil en H4. Es verdad que sería una jugada muy normal o aparentemente lógica hacer algo como alfil G3 y decir, bueno, pues te cambio estos alfiles y tal. Vale, el problema es que en caso de cambiar alfil, que te podría cambiar directamente o incluso previo a una jugada como caballo B6, ya has dejado de ejercer esa presión en F6, con lo cual me acabas de ayudar a desarrollar mis piezas y acabas de solventarme mi problema principal en la partida, ¿no? Por ello H3 se jugó por parte de Carlsen y ahora sí caballo B6 de Kasparov. Jugada muy concreta porque ataca el alfil de C4, ¿no? En caso de que el alfil se retire, pues ya a las negras les daré tiempo a hacer algo como caballo D5 y ya más o menos han conseguido consolidar su posición. El caballo está viniendo a B4 y la posición del negro es muy correcta. Carlsen decidió comer en F6, caballo por alfil y viene rápidamente caballo E4 y se empieza a montar un lío muy pero que muy serio. Empieza a haber mucha táctica. Fijaos qué posición tan interesante. En caso de que te comas el alfil, bueno, tengo muchas soluciones, pero básicamente te doy mate. Caballo por, jaque por aquí, rey por, dama por y rey F5, G4 se acabaría la partida, ¿no? Con lo cual, bueno, es fácil ver más o menos que este alfil es intocable. Vale. Segundo problema, te estoy atacando al caballo. Caballo que, bueno, pues no estaría mal que hicieras algo con él, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si el caballo se retira a B6, te como, tras dama por, fijaos que te hago alfil E7 y te ataco la torre y la dama. Voy a moverlo para que lo veamos. Te como aquí, dama por, alfil E7 y te ataco todas las piezas. Con lo cual, realmente la posición de Kasparov tiene bastante mala pinta. A él se le ocurrió dar jaque primero para poder retirarse y de esa manera que todo esto que hemos comentado no fuese tan desastroso. Y la idea de Carlsen fue simplemente comerse el alfil, aprovechando que la dama ha dejado de defenderlo. Caballo por E4, jaque, pero cuidado que te hago alfil A5, te ataco la dama, te ataco el caballo, no tienes otra que volver. Y llegamos a una posición hiper compleja. Y que de hecho Magnus Carlsen, con 14 años, podía haber derrotado a Kasparov sin ningún tipo de duda. Vemos que la posición del blanco pues tiene mucho más dinamismo, tenemos mucho mejor desarrollo y lo único que tiene el negro a cambio es este peón aislado que está muy lejos de ser débil y realmente no presenta ningún tipo de problema. La posición era ganadora completamente para Carlsen con la jugada D5. Jugada muy compleja pero a la vez que tiene mucha lógica. ¿Cuál es la idea de D5? Primera lógica, bueno, tenemos una clavada sobre el caballo, con lo cual queremos abrir la columna D para ejercer más presión sobre el caballo y básicamente intentar ganarlo. Segunda idea, queremos traer más piezas, queremos que el caballo acceda a D4, de donde incluso podría acceder a B5, aprovechando una doble clavada que existe tanto sobre el peón como sobre el caballo. Tercera idea, libera una casilla como C3 para la dama y realmente la posición de Kasparov, como digo, estaba muy cerca de estar completamente perdida en este momento. Sin embargo, Carlsen hizo dama C5, que no es necesariamente una jugada mala, pero tras torre de 8 no ayuda tanto. Ahora viene D5, misma idea de antes, pero has ayudado trayendo la torre a D8 a defender un poquito más ese caballo de D6, con lo cual ahora el negro tiene algunas mejores opciones defensivas. Vino dama D7, básicamente te tienes que quitar fuera de esta clavada y de nuevo en este momento existen muchas ideas muy tentadoras, como podría ser torre de 1 metiendo presión por aquí, pero ya te da tiempo de hacer caballo 4, comer en D5 y liberarte de esos problemas tácticos. De momento Carlsen intenta traer más leña, hace caballo de 4, se da cuenta que la dama en D7 evita que el alfil salga y realmente el negro tiene aquí un mazacote de piezas que no puede desarrollar, que es bastante negativo. Caballo F5 de Kasparov, que básicamente dice, mira, voy a intentar llegar a un final de alfil de distinto color, ya que sé que estos suelen dar bastantes buenas chances de aguantar, ¿no? Como posición defensiva. Peón por C6, te ataco, peón por y caballo por. Carlsen se gana un peón, pero a cambio, bueno, pues tras torre 8 está viniendo alfil B7 y más o menos Kasparov ha conseguido sacar un poco las piezas de ese embrollo. A pesar de eso, ha perdido un peón, las piezas del blanco siguen estando muy activas y de hecho Carlsen tiene una ventaja bastante grande en esta posición. Torre de 1 buena, dama E6 y este fue el segundo momento y seguramente el último donde Carlsen pudo haber luchado por una ventaja decisiva. La mejor jugada, de nuevo, no era nada fácil. Tenía que hacer una jugada, como digo, bastante compleja como era alfil C7. ¿Por qué esta jugada es compleja? Bueno,
tiene las piezas aquí en la columna C un poco solas, un poco débiles, una jugada como alfil C3 podría parecer mucho más natural. La idea estaba muy escondida y es que tras la jugada principal de desarrollo de las negras, como sería alfil B7, tenemos caballo de 8, podríamos comerlo con B7, el peón de A5 queda muy débil y ganaríamos la partida. Sin embargo, Carlsen hizo torre 1 y ahora tras alfil B7 el negro consigue terminar de desarrollar las piezas. Es verdad que su posición sigue dando mucho miedo, pero ha mejorado un montón. Primera cosa que tenemos que preguntarnos es qué pasa si me como este tío de A5. Y hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar incluso peor. Vendría alfil por G2 sacrificando la pieza entera. En caso de rey por caballo H4, viene el caballo F3, viene la dama G6 y cuidado porque podemos estar en una posición de hecho perdedora en este momento. Es por ello que esto, como digo, no era nada fácil y era importante evitar que el alfil accediera a la casilla de B7. Para evitar todo el contrajuego que podía venir con el caballo, la dama y el otro alfil, Carlsen decide cambiar el caballo, ya que era una de las piezas principales atacantes de las negras en esta posición. A Kasparov, bueno, no le queda mucho más que comer en D4, dama por D4 y dama G6. Metemos presión en el punto de G2, con lo cual dama G4 por parte de Carlsen. Esto decide cambiar prácticamente todas las piezas mayores, o por lo menos cambiar las damas, lo cual hace que lleguemos a un final con torres y alfiles de distinto color. No necesariamente, ni muchísimo menos, todos estos finales son tablas, pero es verdad que nos encontramos en una posición donde el rey de las negras está bastante sólido, solo existe un peón de menos y es muy probable que consigamos capturar uno de estos dos, que de hecho fue lo que pasó en la partida. Alfil C6 por parte de Kasparov empieza a meter presión en el peón de A4, que Carlsen decide defender, y F6 rápidamente de Kasparov, buscando ya el cambio de las piezas mayores. Alfil C3, torre por E1, una menos, torre por y alfil D5. Kasparov tiene muy claro que si se come el peón de B3, pues realmente con el peón de A solo va a ser muy difícil que el blanco consiga ganar. Torre B1 colocando la torre de manera muy pasiva y rey F7 de Kasparov. La clave aquí básicamente está en que, bueno, el negro se puede quedar esperando tranquilamente y el blanco es muy difícil que haga progreso si no es haciendo una jugada como B4. Una vez haga B4, lo va a poder comer en B4 y realmente la posición resultante va a ser muy sólida. Rey G3 de Carlsen, que decide mejorar un poco el rey primero, torre B8, te meto presión rápidamente en el punto de B3, B4 como ya hemos dicho, peón por, alfil por y alfil C4. El alfil ahora se dirige hacia la casilla 6 para rápidamente parar el peón de A y la clavada en la columna B prácticamente nos garantiza que en caso de que el blanco quiera deshacerla, se van a cambiar las torres, dando lugar a un final puro de finales de alfil de distinto color, donde básicamente no hay nada que hacer. Vino A5, alfil A6, F3 y rey G6 por parte de Kasparov, rey F4 de Carlsen y bueno, aquí hay muchas cosas que puedes hacer, generalmente cambiar peones suele ser muy positivo en este tipo de finales y por ello Kasparov decidió hacer H5. Había muchas más maneras de aguantar y una jugada simplemente torre B5 y esperar aquí un poco, pues realmente como digo, no había mucha más chance que hacer un torre B2 y un alfil C3 cambiando las torres y llegando a un final de tabla. Tras H5, capturó y aquí Carlsen aprovecha para dar un jaque y sacar su alfil. Consigue salirse a la clavada sin cambiar las torres, pero a cambio las piezas de la negra se activan un montón. Torre en séptima, rey G3 de manera triste, torre detrás del peón, el alfil lo tiene que defender y de repente mi torre para tu peón, mi torre presiona aquí. Si tu torre se va muy lejos, siempre puedo venir con el alfil a presionarte el peón. La partida, bueno, veis que aquí Kasparov se dedicó a esperar un poquito, puso los peones de esta manera, incluso con alguna idea de avanzar en el futuro, torre C6 y rápidamente busca ese contrajuego que hemos mencionado. Alfil F1, no queda mucho más para Carlsen que taparse con alfil F2, de hecho cuidado que si no acaba perdiendo la partida, se comió el peón de A5 y un par de jugadas después la partida acabó en tabla. Una auténtica locura de partida, Magnus Carlsen con 14 años podía haber derrotado a ni más ni menos que Garry Kasparov, uno, para muchos, el mejor jugador de toda la historia. Decidme qué os ha parecido esta partida, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!